Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes, profe. Ok, vamos a comenzar el día de hoy. Eh, la vez pasada se les quedaron algunos retos. Voy a subir el formulario, todavía no lo subo, para que puedan subir parte de los retos. Y también el día de hoy se va a ir la lista para que se tramiten los correos de VIP de la gente que falta. Eh, bueno, hay varias cosas que me gustaría ver. Una de las cosas es continuar con la parte de secuenciación. Ya vimos PCR, pero nos falta ver PCR de secuenciación. Pero antes de eso, me gustaría, eh, pues, dar algunas cosas como introducción a lo que va a ser la materia. Y específicamente, pues, me gustaría abordar de manera general lo que vamos a ver en este curso. Ya leímos el programa. Eh, lo cual nos facilita bastante lo que quiero mostrar ahora. Déjenme compartir primero la pantalla. Ok, entonces, de manera general, soy muy mal dibujante, así que no me... ¿Sí todos están viendo la pantalla? Sí, profe. Pensé que iba a ser más fácil escribiéndolo, pero me está quedando muy feo, entonces mejor lo vamos a hacer con... Todavía no controlo el lápiz. Am, yo creo que extraño el pizarrón y por eso es que quiero hacer algo semejante. Entonces, ah, nos vamos a estar centrando mucho en el estudio de lo que es el DNA. Entonces, el DNA, imagínense que es una flecha. Lo primerito que vamos a estar viendo en la clase es saber cómo del DNA sintetizamos una hebra, una copia idéntica del mismo DNA. Y a ese proceso de pasar de DNA a DNA es lo que conocemos como el proceso de replicación. Por aquí lo vamos a poner. No me quiero obedecer esto. No conservo el color. Cuando el DNA se transforma
o se pasa a una molécula un poco diferente que se llama RNA. Esa parte también la vamos a estar estudiando en segundo término, de acuerdo a lo que nos marcaba el programa. Y a esto nosotros le llamamos transcripción. Pero si estudiamos en sentido contrario, que también podría ser, es decir, la transformación. Miren, me va a quedar mejor en verde aquí, pero ya no lo puedo modificar, entonces prefiero cambiar el color. Y a esto le llamamos retrotranscripción. Es decir, cuando vamos de ADN a RNA, o a ARN, perdón, entonces se llama transcripción, pero cuando vamos en sentido contrario, desde ácido ribonucleico hasta ácido desoxirribonucleico, a esto se le llama retrotranscripción. Finalmente, digamos, en el otro contexto, podemos transformar en una célula el RNA y llevarlo a proteína. Y a este paso se le llama traducción. Entonces, digamos que este sería el resumen prácticamente de todo el curso. El transformar el ADN, o cómo una célula transforma el ADN a RNA, perdón, en principio el ADN, cómo se transcribe, perdón, cómo se replica el mismo ADN para hacer copias del mismo ADN. A eso se le llama replicación, y vamos a estar trabajando con algunos datos importantes de replicación. En segundo término, la transformación de ADN a ARN, y a eso se le llama transcripción. Y luego el regreso de, si es que transformamos ARN a ADN, se llama retrotranscripción. Y finalmente, la transformación de un RNA a proteínas se le llama traducción. A todo este, digamos, resumen gigante de lo que sería el curso, le llamamos el dogma central de la biología molecular. Entonces, digamos que nosotros vamos a estar estudiando de manera molecular cómo es que ocurre todo este cambio y por qué es importante para ustedes como biólogos. Pues porque todos los seres vivos se rigen por este sistema, o este sistema complejo, podríamos llamarle. Todos, desde los microorganismos hasta los organismos más complejos, llevan a cabo
esta situación del dogma central de la biología molecular, solamente que lo llevan a cabo de forma diferente en función del tipo de microorganismo. Los eucariotas trabajan de forma diferente a los procariotas, pero hay muchas cosas también que se comparten. Por ejemplo, el ácido desoxirribonucleico, desde estructura de fondo, pues es la misma. El ácido ribonucleico, aunque en eucariotes tiene una regulación, digamos, más grande o más compleja, al final de cuentas, pues un ácido ribonucleico tanto de eucariotes como de procariotes se parece bastante. Y las proteínas, pues son las moléculas efectoras, funcionales, otras estructurales, pero provienen de este caminito. Entonces, este proceso lo llevan a cabo todos los sistemas biológicos y por lo tanto, ustedes como biólogos deben de dominar, digamos, en extremo, todo lo que conlleva a este dogma central de la biología molecular. Una disculpa porque casi no sé dibujar y usar mucho esto. Para mí son las primeras veces que lo intento aquí en Paint, pero pues lo importante es el concepto y dentro del concepto pues me gustaría saber si hay preguntas generales de esta primera parte que vamos a ver el día de hoy. Profe, ¿me escucha? Sí. Eh, por ejemplo, de todo lo demás, por ejemplo, la transcripción y la traducción, sí lo tengo claro, pero por ejemplo, la retrotranscripción, Ujú. no mucho. Pues digamos desde un punto de vista práctico en este momento solamente quiero que te quedes con el concepto que el RNA se puede transformar a DNA a través de una enzima que se llama transcriptasa reversa. O sea, a diferencia de una polimerasa que va a transformar el ADN en ARN, aquí usas otra enzima que se llama transcriptasa reversa y transforma el RNA a DNA. Son mecanismos naturales, mecanismos biológicos que se usan en la naturaleza con el objetivo de regular el paso de ADN a RNA y viceversa. Eh, pero digamos que dentro de todo esto, algo importante que me gustaría pues, dejar un poco en duda es esta parte de RNA a proteína. Esto sé que se entiende perfectamente en el sistema de traducción, se transforma el RNA a proteína, pero algo que de acuerdo con los modelos de evolución que tenemos, deberíamos de tener el paso contrario de proteína a RNA. De otra manera no podemos explicar el origen de la vida a través de los sistemas estos de síntesis de aminoácidos, a través de corriente eléctrica y los rayos y eh, no sé si recuerdan ese experimento donde a partir de, de alta energía y moléculas simples se sintetizaban aminoácidos, pero de los aminoácidos podemos sintetizar proteínas, pero lo que no hemos todavía descrito en la actualidad es cómo poder llevar desde proteína a RNA moléculas, o sea, esta parte está obscura y por lo tanto es un punto trunco en lo que es la evolución desde novo, ¿no? Entonces, pues puede haber varias explicaciones, hay varias teorías de hecho. A mí me gustan más las teorías un poco de ciencia ficción, pero pues cada quien toma su perspectiva. A mí me gusta pensar que el origen de la vida no se dio en este planeta y por eso no hemos logrado encontrar este paso contrario y que realmente aquí lo que hubo es pues una ingeniería genética avanzada que nos ha dejado todo lo que son las moléculas de la vida.
Más adelante explicaré mi posición, porque es que defiendo esta posición tanto de ciencia ficción, pero está sustentada en varias observaciones. Entonces, pues a mí me parece muy interesante esto, que no tenemos el paso contrario desde proteína a RNA. Eh, eh, no obstante, sí tenemos el paso de RNA a DNA a través de esta duda que ahorita nos hiciste énfasis, de la retrotranscripción. Entonces, pues es parte, digamos, del dogma. ¿Más preguntas? Creo que ya no, ¿verdad? Vale. Entonces, como ven, de acuerdo con esto, de acuerdo con el dogma, pues mucho de la vida pues se centra aquí, porque el ADN, perdón, el ADN es la molécula de la vida. Entonces vamos a estar trabajando de principio con el ADN, y como estamos en estructura y función molecular, pues lo primero que tenemos que recordar es que es el ácido desoxirribonucleico. Entonces, yo en el internet busqué de forma rápida algo sobre el ácido desoxirribonucleico. Me encontré así como muchas estructuras, le di clic a esta, me llevó pues, a alguna de las páginas. Pues me gusta una manera de visualizar de forma general cómo sería la estructura de, digamos, del monómero del ácido desoxirribonucleico. Eh, Se conforma básicamente de un grupo fosfato en la posición 5' de la ribosa. Eh, Aquí tenemos, digamos, en la posición 3' del azúcar, que es, bueno, es una pentosa. Eh, Esto puede ser, en el caso de ADN es desoxirribosa, y en el caso de RNA es una ribosa. Pero en la posición 3' tenemos un grupo OH, y en la posición 1' tenemos aquí, digamos, lo que es la estructura de la base nitrogenada, la cual puede estar variando. Hay distintas bases nitrogenadas que conforman el ADN, y pues estos tres componentes son los monómeros, o este sería un monómero de lo que sería el polímero, que es el ácido desoxirribonucleico. Entonces, por mucho tiempo la gente se preguntaba cómo es que cuatro bases dictan todo lo que es la vida. Como que no era, en la época cuando todavía no se había definido que era estas, digamos, esta estructura la responsable de la vida, se pensaba que las proteínas eran los responsables de la vida, y con justa razón, porque con proteínas tenemos más combinatorias, tenemos muchos aminoácidos, y podemos, digamos, era concebible que las proteínas eran las que tuvieran toda la información genética, el cómo nos vamos a comportar. Pero desde las bases, desde lo que es estos monómeros, cuando están unidos, pues también dependiendo de la forma y la secuencia que tienen de unión, pues vamos a tener distintas combinatorias posibles, que se van a leer de forma diferente y nos van a dar mucha información, y es parte de lo que vamos a ver en este curso. Entonces, la estructura del ADN, pues me gusta esta figura, que lo resume muy bien. El monómero tiene un grupo fosfato, tiene el azúcar y tiene la base nitrogenada. Hay 4 bases nitrogenadas, y aquí podemos verlas. La primera es la adenina,
La segunda es la guanina, la tercera la timina y la cuarta la citosina. Entonces van a notar que las bases nitrogenadas tienen algunas variantes, eh, perdón, las bases nitrogenadas tienen algunas variantes en su estructura, y entonces como recomendación yo les dejaría de tarea que dibujen las bases nitrogenadas para que se vayan familiarizando en cómo son las bases nitrogenadas. Es importante porque de acuerdo a cómo es la estructura de la base nitrogenada, pues por eso es que solamente se va a poder ensamblar la adenina con la timina, porque coinciden mucho mejor los puentes de hidrógeno. Entonces revisen por ahí, recuerden que es un puente de hidrógeno, ahorita a lo mejor aquí abajo viene, pero por eso es que adenina con timina van a poder ensamblarse por atracción, y a su vez guanina con citosina también se van a traer, pero en el primer caso con 2 puentes de hidrógeno y en el segundo caso con 3 puentes de hidrógeno. Eso es importante porque es lo que le va a dar la característica al plegamiento del DNA y a la forma característica que tiene el DNA para poder funcionar. Pues aquí ya nos trae como por qué es importante el DNA. Yo me voy a regresar. Aquí solamente quería que vieran esa situación. Y quizás aquí está lo que les estaba explicando. Si ustedes entonces analizan cómo ocurre, digamos, la unión de timina con adenina, pues solamente son 2 puentes de hidrógeno los que se van a generar. En cambio, citosina con guanina son 3 puentes de hidrógeno de atracción. Entonces las uniones citosina con guanina siempre son más fuertes que las uniones timina con adenina, y por eso cuando tienen una secuencia rica en guanina con citosina, pues son, digamos, secuencias que van a tener una atracción tan fuerte que va a ser más difícil hacer estudio. Por ejemplo, levantar producto de amplificación de DNA va a ser un poco más difícil porque esto se está atrayendo bastante, y ahí se tiene que incluso hacer uso de detergentes para poder tratar de bajar la fuerza que tienen esas uniones. Entonces me gustaría que hicieran un esquema. Esto no es para entregar, esto es para ustedes, para que crezcan en su conocimiento, que hagan un esquema de cómo ocurre la unión citosina con guanina. En la red seguramente están esos esquemas y los pueden ustedes explorar. Aquí, por ejemplo, tenemos alguna otra interpretación de esa unión. Está un poco más claro porque incluso podemos ver cómo el oxígeno de la guanina en esta posición de la base uh, se une con el hidrógeno del nitrógeno de la adenina en esta posición, y a su vez el nitrógeno, perdón, el hidrógeno tiene una atracción aquí con el nitrógeno, y así es como tendrían que analizar cada una de las atracciones que tiene en este caso la timina con adenina, y a su vez la citosina con la guanina. Y también les recomiendo dibujar esta parte en grande para que ustedes puedan ver cómo son las atracciones, de tal suerte que puedan entender cómo es que ocurre el plegamiento y cómo ese plegamiento puede ser más fuerte, más compacto o menos compacto dependiendo de la secuencia. Entonces, en función de la secuencia también va a ser, digamos, la forma que tiene el ADN, digamos, la fuerza. Se van a hacer algunos loops o
superenrollamientos debido a que hay mucha concentración de citosina con guanina, entre otras cosas de la estructura del DNA. Aquí, por ejemplo, nos esquematizan desde otro punto de vista. Pero prácticamente es la misma idea. Me pide registrar, yo me voy a ir. Quiero ver si hay uno que lo muestre como en más tamaño. Al final la gente termina haciendo este tipo de esquemas porque son muy prácticos. En donde pues dice si la atracción de las bases adenina con timina son así: hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, hidrógeno, y la de citosina es oxígeno con hidrógeno, hidrógeno con nitrógeno, hidrógeno con oxígeno. Estos son punteados porque acuérdense que son puentes de hidrógeno. Y ya en química, para biólogos, vieron lo que es un puente de hidrógeno, que son atracciones muy similares a las de Van der Waals, pero son características las que se hacen con hidrógeno, y por eso se llaman puentes de hidrógeno. Se supone que íbamos a ver el resumen de cómo al final la gente termina haciendo este tipo de representación, donde está una citosina con guanina y ponen 3 puntitos. Cada uno de estos representa un puente de hidrógeno, es decir, aquí hay 3 puentes de hidrógeno, citosina con guanina, y aquí en adenina con timina hay solo 2 puentes de hidrógeno. Entonces, insisto, citosina con guanina va a ser una unión bastante más fuerte de lo que ocurre entre adenina y timina. Y hay gente que se dedica a estudiar solamente esta parte de atracción, lo cual le parece muy interesante porque nos puede ayudar a explicar muchos de los fenómenos de estructura que tiene el DNA. Entonces, pues de forma general, digamos, para recordar el DNA, estuvo bien que vimos todas estas imágenes. Ya supongo que con esta ya podríamos terminar esta parte. Aquí podemos ver cómo pues han medido, digamos, la distancia que hay en estos puntos con 2 atracciones. Es de 11.1 Armstrongs. En cambio, cuando hay 3 atracciones, esta distancia se acorta a 10.8 Armstrongs. Y cada uno tiene una fuerza de atracción diferente, y las distancias entre las moléculas pues va a tener cierta proporción. Pero lo importante para ustedes como biólogos es que entiendan que adenina con timina hace 2 puentes de hidrógeno y va a tener una característica diferente a lo que es la atracción entre guanina y citosina. Ahora, es importante que recuerden que esta atracción tiene que ver con las 2 hebras. O sea, esta es la hebra la principal y la otra es la antiparalela. Es decir, una corre vamos a verlo con una estructura, una corre con dirección 5', 3', y la otra también va en 5', 3', pero va en dirección contraria. Déjenme ver. Con este esquema lo podemos ver. Aquí podemos ver cómo va la primera de 5' a 3', y la segunda también, pero en dirección contraria.
Por eso una hebra se llama hebra líder y a la otra se le llama hebra antiparalela. Luego, cosas que deben de saber, pues estos espacios grandes que va dejando el plegamiento del DNA se llaman surcos mayores, son espacios, digamos, más grandes. En cambio, entre las dos hebras, a eso se le llaman surcos menores. Aquí, pues, a esto le llaman esqueleto de azúcar fosfato, y a estas uniones le llamamos las bases, las partes de bases. Entonces, comúnmente, los biólogos, para ya no estar hablando de toda esta conglomerada de estructura, pues se les ha facilitado estar hablando solamente de las bases, pero dicen, pues, por decir, adenina, timina, este color son guaninas, este color citosinas, pero en realidad no es que se estén uniendo las bases, o sea, no es que adenina se va uniendo directamente con la otra base, no, las bases en realidad, así como lo representa esta estructura, las bases salen de la ribosa y de la ribosa, bueno, perdón, de la desoxirribosa en caso del DNA, y se atraen entre ellas, pero cada quien sale de la hebra correspondiente, pero no se une una base con otra base. O sea, las bases se están uniendo a través de puentes de hidrógeno, pero de hebras independientes. Entonces, pues es importante que, aunque nosotros digamos en la secuencia, luego hacemos bromas de quien se dedica a hacer un proyecto de secuenciación, y le preguntamos, ¿y cuáles son tus resultados? Y dicen, no, pues mis resultados son adenina, timina, citosina, citosina, etc. En realidad, bueno, es una broma, pero en realidad no, no es que las bases se estén uniendo entre ellas, son realmente eh, los, los azúcares, y a través del enlace fosfodiéster lo que está haciendo que se una, digamos, todo el conglomerado de monómeros para hacer el polímero, que es lo que conocemos como ácido desoxirribonucleico. Entonces, me voy a permitir regresar a esta parte donde tenemos las estructuras. Y pues recordarles que todo parte de este monómero, es decir, un grupo fosfato en posición 5', la desoxirribosa en posición 3', el, el OH que se va a unir al siguiente grupo fosfato, y pues ya lo único que nos queda recordar es justamente este enlace oxígeno del OH con el siguiente fosfato. La unión del oxígeno con el siguiente fosfato se le llama enlace fosfodiéster. Entonces, pues recordar un poquito de los ésteres, y en este caso fosfodiéster porque hay un fósforo involucrado de la siguiente molécula en esta unión, oxígeno con fósforo, fosfodiéster. Entonces vamos a dejarlo aquí para entrar a una fase de preguntas. Voy a regresar aquí a Meet y adelante. Nada, no hay preguntas. Dice Soledad, todo está claro. Ok, pero acuérdense que lo tienen que plasmar en sus libretas, o donde vayan a tomando sus notas, eh, porque estas cosas se olvidan muy fácil. Entonces, si en el futuro les preguntan qué es un enlace fosfodiéster, ¿qué contestaría? ¿Alguien alguien de ustedes que quiera participar? Repito la pregunta, ¿qué es un enlace fosfodiéster?
Dice, nadie quiere participar. Bueno, entonces yo voy a elegir. Mm, ok, Levi, Hola, profe. hola, adelante. Bueno, yo diría que es oxígeno con un fosfato. Con el fósforo. Ok, es el Con el fosfato, fósforo, perdón. pero para decir fosfodiéster, la única característica es oxígeno, fósforo, ¿vale? En Sí. este caso corresponde a un fosfato porque es el ADN. Ok, pues para seguir el mismo canal de sus participaciones, vamos a hacer una siguiente pregunta. Eh, ¿Cómo ocurre la unión entre las bases nitrogenadas de una hebra del ADN con la otra hebra del ADN? Y le vamos a dar la palabra a Jorge Sánchez. Ah, dice Soledad, yo esa me la sé. No, vamos a dársela a Jorge y luego a Soledad en la siguiente pregunta. ¿Me podría repetir la pregunta, profe, por favor? ¿Cómo? ¿Ya te dormiste? No es cierto. La pregunta es, ¿cómo ocurre la unión entre las bases nitrogenadas de una hebra, digamos, de la hebra líder, y las bases nitrogenadas de la hebra antiparalela? ¿Te hablé en chino? Bueno, es que más o menos, sí entendí la pregunta, perdón. ¿Sería que se complementa con su otro par de base? No, ya sabemos que se complementa, pero la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo? Pues le cedemos la palabra a Soledad para que te salve. Sí, es que no. Ok, Soledad, adelante. Bueno, pues se da mediante puentes de hidrógeno, ¿no? Entre las bases púricas y las pirimidinas. Ok, muy bien. Eh, Eso no lo dije en la clase porque se supone que es tarea de que es una base púrica y una base pirimídica, pero pues ya lo Lo sacaste, siento. está bien, pero ahora guárdatelo, eso no lo digas. La siguiente pregunta se la vamos a dejar a Mario Miranda y la pregunta es, ¿cuántos puentes de hidrógeno ocurren entre la adenina y la timina? Aguante, adenina, mina. Era- Eran tres. Ok, fallaste, entonces ya da la otra posibilidad, ya hasta soplaron por ahí. Ok, le dejamos la pregunta a Janet Escobar. Hola, hola, Janet Escobar está aquí. Sería por dos. Sí. No, ¿Y cuántos enlaces, dos puentes de cuántos puentes de hidrógeno ocurren entonces con citosina y guanina? tres puentes de hidrógeno. Ok, muy bien. Gracias, Janet. La siguiente pregunta Sí, profe. sería, ¿qué es una desoxirribosa? Y se la vamos a dejar a Brandon Córdoba.
Brandon, ¿estás ahí? Ok. Entonces, ¿qué nos puedes hablar de una desoxirribosa? Ok, estoy de acuerdo contigo que es un azúcar que forma la estructura del ADN, pero ¿en qué se caracteriza la desoxirribosa? Vamos a dejar que te ayuden y vamos a hacer la palabra vamos a ver por acá, ¿quién más tenemos? A Yael. Yael Tecalco. Pues lo que destaca de la desoxirribosa, profe, bueno, yo diría que, pues, mm, deriva de una ribosa, ¿no? Desprendiéndose un oxígeno. Ajá, ¿en qué posición? Si no me recuerdo, es en el 2. Ok, lo vamos a poner. Aquí está bien porque está la comparación de la ribosa y la desoxirribosa. Entonces, como nos dice su compañero, posición 1, posición 2 no tiene oxígeno y en cambio la ribosa sí tiene oxígeno. Entonces, esto nos cambia el comportamiento químico de la base, digamos, bueno, de la molécula, del, en este caso sería RNA respecto al ADN o al DNA. Entonces, sí, estuviste muy bien. Ribosa tiene OH, desoxirribosa no hay OH. Ahora vamos a cederle la palabra a Belén. Y a Belén le vamos a preguntar ¿qué es un grupo fosfato? Hola, profe. Un grupo fosfato es una molécula que contenga carbono. No. Ok, vamos a darle la palabra a alguien más para que te ayude. Se la damos a Ok. Alexis. Alexis, platícanos qué es un grupo fosfato. Hola, profe. Bueno, el grupo fosfato, bueno, se caracteriza porque en el centro está un fósforo y en tres de sus extremos contiene un OH y el restante es un radical libre que puede unirse a cualquier otra molécula y en este caso, que usted menciona el ADN, se une a lo que es a la ribosa para formar el nucleósido. A ver, que trataré de entender lo que quisiste decir. Dices un fósforo, estoy de acuerdo. Ajá, el fósforo está en el centro. Ajá. Y Y, dices que está eh, unido y- a un OH, pero te estás refiriendo al DNA. Pero si no estuviera el DNA, pues en realidad es a oxígeno. ajá. Ok. Está unido en enlace sencillo oxígeno. ¿Y luego qué más? Bueno, y tiene en sus, bueno, se puede unir
lo que son los grupos alcoholes, si no me equivoco, a dos grupos alcoholes y tiene un grupo cetónico, que es un doble enlace con el oxígeno. Ok. Lo que quiso decir su compañero prácticamente es esto. Un fósforo, doble enlace a oxígeno y enlace sencillo a oxígeno. Por supuesto, uno de esos oxígenos puede ser, para el caso del DNA, el oxígeno que viene de la posición 3', y aquí se puede completar hacia la otra molécula de desoxirribosa, perdón, de desoxirribosa, y esto se completa con hidrógeno. Entonces, dos oxígenos van a estar involucrados en unión a la desoxirribosa, uno la anterior y otro la posterior. Vamos con alguien más. Última pregunta de esta serie. Se la vamos a dejar a Julia. Hola, Julia. Julia, podrías, no tienes micrófono, pero es la pregunta. Bueno, te lo pregunto porque... Ok. Entonces mejor le vamos a hacer la pregunta a alguien más porque quiero que me haga un resumen y estar escribiendo va a ser un poco tedioso. Entonces te liberamos por esta vez y le pasamos la pregunta otra vez a Levi. Yo me acuerdo que sí, ella sí tiene micrófono. Hola, Levi. ¿Te desapareciste? Creo que ya no está acá. Profe, me Dime. acaba de enviar mensaje y es que está ocupada. Bueno, se fue por un momento. Ok, Soledad, entonces. Ya que levantaste la Bueno, mano, te toca. está bien. Danos en resumen, entonces, cómo estaría estructurado el monómero del polímero de ADN. O sea, el nucleótido. Sí, pero entonces se llamaría Sí, desoxinucleótido, ¿no? Pero para que se cierto. entienda bien dicho, desoxirribonucleótido. Desoxirribonucleótido. Ok, Bueno, pues está conformado por la desoxirribosa, que está enlazada a un grupo fosfato y a su vez a una base nitrogenada. ok. Y entonces, ¿cómo se empezaría a hacer el polímero? ¿Quién se une con quién? Se une el grupo fosfato con la desoxirribosa de otro nucleótido. Sí, ¿no? Ajá, ¿en qué posiciones? Creo que las 5. No, profe, no me acuerdo. Ok, ya casi la tenías, ya más te falta cerrar esa parte. Entonces a todos los Híjole. invitaría a que le echen un repaso a todo esto de la molécula del ADN, porque justamente eso es de lo que se trata, de estructura y función molecular. Que vayamos relacionando todo lo que vimos de estructura, y como ustedes ya vieron, pues no solamente nos quedamos con alguna figura, hay varios autores que nos pueden dar información. Ahorita ni siquiera estamos entrando a artículos científicos como tal, pero aquí prefiero que nos vayamos con las páginas de gente que ya nos ha ayudado a poner cosas que nos pueden ayudar al entendimiento,
Y pues lo de las posiciones es fundamental porque frecuentemente en DNA vamos a estar hablando posición 5' a 3'. ¿Pero qué significa 5'? Pues es el carbono de la ribosa, el carbono número 5. Este es un oxígeno que se une aquí al carbono 1, a su vez al carbono 2, el 3, el 4, el 5. En la posición 5 está el fosfato y en posición 3 está el OH. Entonces el OH de la posición 3 se va a unir al fósforo, bueno, a través de un enlace fosfodiéster, se va a unir al fósforo de la siguiente base, y así sucesivamente. Y por eso la cadena va a estar creciendo de posición 5' a 3'. Entonces esto lo vamos a estar hablando continuamente, por lo que les recomiendo que en sus notas pues pongan la estructura, que hagan varias veces la estructura para que no se pierdan a la hora de estar hablando ya de los temas como tal de replicación, de traducción, antes de traducción, transcripción, luego traducción, retrotranscripción, etcétera. Entonces es fundamental que ustedes hagan ese repaso y pues digamos en este punto cerramos el módulo aquí y comenzaríamos como tal a hablar del proceso de replicación. Entonces el proceso de replicación del ADN, como ya lo dijimos, consiste en hacer una copia idéntica del ácido desoxirribonucleico. Todos los seres vivos, para que se puedan reproducir, necesitan tener copias idénticas para que se pueda llevar a cabo el proceso de división celular. Si no se hace la replicación, el proceso de división celular no tiene señalización y no ocurre. Digamos, esa división o esa segregación de información genética, porque al final el hecho de que existen células hijas, para el caso de procariotes o en el caso de eucariotes superiores, el hecho de que tengas descendencia, pues significa el estar resguardando este material genético para crear un ser vivo que comparte mucho de tu material genético, pues dependiendo de si es un organismo que digamos que no necesita reproducción sexual, pues sacaría una copia idéntica de sí mismo. En caso de que sí necesita reproducción sexual, es decir, recombinación, pues hay todos los genes, pues hay un juego de intercambio de material genético, de tal suerte que el descendiente trae tanto información del progenitor padre como de la progenitora madre. Entonces la replicación es muy interesante porque lleva toda una batería compleja en la cual digamos ocurre este fenómeno. Y pues vamos a dejar unos videos, yo se los voy a colgar en un rato más en su WhatsApp. Son videos de la red, pero nos sirven bastante para comenzar a entender el hilo de lo que significa la replicación. Entonces, como actividad de reto, después de que vean los videos, voy a querer que hagan un resumen, de acuerdo a esos videos que les voy a enviar, un resumen de lo que desde su punto de vista es replicación y cuáles son los mecanismos involucrados en la replicación del DNA. Por supuesto, vamos a comenzar con modelo simple, que son bacterias, porque ahí es, pues digamos, desde un punto de vista de entendimiento, es un modelo más sencillo que el de eucariotes. Y pues realmente también vamos a estar viendo definiciones de una forma pues no tan complicada, porque el tema de replicación, o sea, todo el dogma central de la biología molecular, yo creo que podríamos verlo resumido en el GENES,
en el JINS 11, y pues es un libro bastante grande, y, o sea, realmente no podríamos alcanzar a verlo todo en un curso, pero pues aquí se trata de entender el lenguaje, entonces vamos a aprender mucho sobre el lenguaje de replicación, y por eso, después de ver estos videos, pues quiero que hagan su resumen, y también vamos a poner un formulario para que puedan cargar los resúmenes, en tanto todavía no tenemos la parte de Classroom. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿podría repetir lo del resumen de lo que es la replicación? Ahora sigue al revés. No te entendí la pregunta, ¿me puedes repetir? Que si podría volver a repetir lo de la tarea de hacer un resumen. Sí, yo les voy a mandar unos links, unos videos pequeños de lo que significa replicación. Y a partir de que ustedes vean esos videos, van a hacer un resumen, bueno, un escrito de lo que consideran que es replicación. ¿Vale? Ok, profe, gracias. El escrito no tiene que ser muy grande, estamos hablando de 1 o 2 páginas máximo. Sí, Luis, va a ser en Word. Vale. Ahora ustedes díganme, este reto, ¿para cuándo sería la fecha límite? Acuérdense que tienen otros retos, pero digamos que los retos del día de hoy, ¿para cuándo consideran que sería viable para entregarlos? ¿Para este miércoles, Mario? ¿Están de acuerdo los demás? Porque ya de por sí habían dicho que van a entregar otros retos, ¿no? Ok, entonces el viernes. De acuerdo a la mayoría, el viernes. Me parece bien. Entonces ahorita yo les mando los nuevos links y para que comiencen a mirarlos. Hasta aquí dejaríamos la clase el día de hoy. Hoy fue rápida. Y nos vemos mañana, ¿no? Mañana tenemos reunión otra vez. Ok, profe, gracias, hasta luego. Profe, Sí, dime. bueno, ¿podría hablar con usted al término de la clase? Bueno, ahorita, por favor. Sí, sin ningún problema. Gracias. Bueno, mientras voy a parar la grabación.